Doctora Sara Beatriz Guardia, bienvenida a librosperuanos.com. En esta ocasión, por la presentación de su libro, Dominga Francisca Flora, Soy una fugitiva, una profana, una paria. Felicitaciones por engarzar estas tres historias por primera vez en la literatura y en la bibliografía peruana. Además, usted ha presentado esta obra en París hace nada menos que un mes. Y permítanos empezar con una reflexión y una pregunta. Usted aborda a tres figuras femeninas del albor de la independencia del Perú. Empecemos por la figura central, que atraviesa toda la obra, Dominga Gutiérrez del Cosío. Esta monja fugada del convento, ¿por qué al final de sus días negó a la hija que tuvo? Es parte del dolor que atraviesa su vida, porque cuando ella se fuga, tiene que hacer un juicio, mejor dicho, se le hace un juicio para que ella retorne. Ese juicio lo gana y lo pierde. Lo gana en el sentido de que puede permanecer fuera del convento, pero no puede casarse, no puede perder virginidad, porque ha sido esposa de Dios. Entonces, de por vida, ella no puede contraer ninguna relación matrimonial y mucho menos tener una hija. Entonces, ella conoce a este médico en Lima, por eso no se casan en Lima, por eso tienen que viajar a Madrid donde se casan y tienen a esta hija. Entonces, ella en el testamento, que es lo que has visto, no aparece su hija. Solamente cuando muere ella, cuando ya nadie le puede hacer más nada, es que el padre y la hija vienen a Arequipa y en lo que ahora es la Casa Ríquez, que era doble, pero con la manzana completa, piden la herencia de la hija y presentan todos los documentos por primera vez. Y no hay más alternativa que reconocerla como hija, porque ahí hay un documento de ella, a mi hija, pero no la puede legalmente reconocer. Cierto. A continuación, la figura de Flora Tristán es sumamente sugestiva, porque es presentada, como efectivamente lo fue en la historia, como prima de Dominga. Recibe la impronta de la situación de la mujer en el Perú. ¿En qué medida este contacto fue decisivo para el desarrollo de su pensamiento feminista en Flora Tristán? Absolutamente decisivo. No solamente es el viaje, lo que ella encuentra es el motivo del viaje, ¿no? Yo creo que eso a ella la marca su vida. Porque Flora Tristán es una mujer que nace de un matrimonio, digamos, Fallido. no bien buen matrimonio, tiene un hermanito, todo estaba bien, pero el padre muere. Entonces las deja, ha invadido Napoleón España y están en el norte de España. Él no puede hacer reconocer sus derechos como hermano de Pío Tristán, que era en ese momento y después un gran personaje con mucho dinero. Entonces la familia tiene que vivir en los suburbios de París con una enorme pobreza. Ella tiene que entrar a trabajar como obrera, se casa con el jefe de la litografía, pero los maltratos hacen que ella se separe. Hasta ahí podríamos decir que es una vida de muchísimas mujeres pobres que tienen que trabajar para vivir y que no hay más alternativa que huir cuando es golpeada. Pero ahí se encuentra con gente de Arequipa que le dice que ella es heredera. Ella es Tristán. Pío Tristán ha sido el último virrey. Tiene una mansión en Arequipa. Entonces ella escribe al tío y el tío le responde que sí. La hija de mi bien amado hermano. Reconoce, sabe que está casado con Teresa Lesné, su hermano, sabe que tiene a Flora y la invita a Arequipa. Entonces ahí empieza a formarse lo que ella va a hacer. Porque las personas cuando te vas formando, tú a veces no sabes a dónde va esa formación, pero depende cómo vas asumiendo lo que te va enfrentando la vida. Porque ellos 5 meses en el barco sola, mareándose, habiendo dejado a los 2 hijos al cuidado de alguien, de una pariente, con esa esperanza de llegar al Perú.
5 meses, después días a caballo, y luego de pronto Arequipa. Entonces, ese viaje la forma a ella en la visión y en la mirada del lugar que va ocupando la mujer. Creo que hasta ese momento ella no lo sabía exactamente. Con el divorcio ella empieza a sentir eso cuando se va, la situación complicada de que vivía la mujer. Y en Arequipa se encuentra con una clase pudiente, donde las mujeres solamente cocinan, solamente están arregladas, tienen los vestidos, eh, y ella empieza a mirar, ya no con los ojos de una persona que ha nacido en Arequipa, de los ojos de una persona que ha llegado, que está mirando de otra manera, pero además que está mirando desde su propia experiencia. Y cuando le niegan la herencia, ella entonces empieza, creo ahí el libro, Peregrinaciones de una paria, ¿no? Efectivamente. La tercera gran figura de su libro, que está también muy bien engarzada, es Francisca, la esposa de Gamarra, conocido como la Mariscala. Impresionó a Flora por su fuerte carácter y el brillo de sus ojos, según consigna la propia Flora. Flora, ¿qué rescata de la Mariscala en su libro de Emancipación de la Mujer? Como nombre, como figura, nada, no hay una mención. Lo que rescata es, las mujeres tenemos la capacidad de actuar en política y debemos actuar en política, porque el gobernante no está gobernando a los hombres, está gobernando a los hombres, a las mujeres y a los niños. Nosotros tenemos los hijos. Entonces rescata, porque es la primera vez que ella se encuentra con una mujer que está perseguida por haber actuado en política, como dicen los escritores, bueno, entre ellos Palma, a pesar que la atacó un poco, es la primera mujer que actúa en política en el Perú. ¿Te das cuenta? Entonces, rescata, aunque tampoco rescata con nombre a Dominga, ni particulariza a nadie, es la experiencia lo que en Emancipación habla. Las mujeres tienen que, sobre todo las obreras, no van a poder conseguir absolutamente nada si no se unen. O sea, la unión obrera es lo que ella propugna como forma de emancipación. Ahora bien, entre estas tres mujeres hay diferencias notorias. Dominga lucha por su estatus de mujer que cree en el matrimonio. Flora no cree en el matrimonio y sitúa la lucha de la mujer más allá de este marco. Y la Mariscala reivindica la lucha de la mujer en el territorio político, sin renunciar al derecho de ser esposa y madre. ¿Hay conciliación entre estos tres paradigmas de mujer? Sí, porque forman parte de un todo, porque no puedes segregar y dividir la mujer que reivindica la capacidad de trabajar en la política, de la mujer que reivindica de una vida propia, de un matrimonio, ni de la que reivindica un pensamiento propio. Todo forma parte del mundo que ella quiere cambiar para la mujer. O sea, la mujer está reivindicando su propia humanidad. Así es. Y su propia capacidad de actuar. Las tres mujeres de su libro se rebelan contra la dominación falocéntrica, pero en terrenos diferentes. El religioso, Dominga, el civil, Flora, y el político, la Mariscala. ¿Existe en el Perú alguna mujer representativa que integre estos tres aspectos? Hay dos mujeres que son muy interesantes, después de la independencia, hay casi como 30 o 40 años en que se sigue el patrón prácticamente de la metrópoli, ¿no? Entonces la educación no está para las mujeres, solamente cocina, bordado. Y hay dos mujeres muy fuertes que se revelan a esto en la época de 1870, donde tiene una gran relevancia la figura de Manuel González Prada, que es Mercedes Cabello de Carbonera, y Clorinda Mato de Turner. Clorinda reivindica la capacidad de la mujer al trabajo, crea una imprenta, la capacidad de decir a la nación lo que hay que decirle a través de Aves sin Nido, donde responsabiliza de todo lo que pasa en un pueblo pequeño al prefecto y al cura, los que destruyen a los indios, dejan a las mujeres encintas.
Por eso su libro fue quemado en la Plaza de Armas de Arequipa y ella fue excomulgada. Entonces, ella, por la educación de las mujeres, por llamar la atención a la nación, se está explotando aquí a las mujeres, es castigada en esos términos también porque ella tiene que irse a Buenos Aires donde ella muere. Ella sale exilada. Y en el caso de Mercedes Cabello es dramático también, porque ella en los 5 trabajos que hace sobre el derecho de las mujeres, no solamente a la educación, sino a la filosofía, a estudiar, a pensar. Ella es perseguida, la van dejando, además son mujeres solas, no hay maridos, no hay hermanos, no hay padres, nadie las defiende, no hay una figura masculina. Hasta el día de hoy una mujer sola es complicado, no hay una figura masculina que te defienda. En estos casos, Mercedes está divorciada la deja el doctor Carbonera por muchos motivos, muchos problemas, entre ellos que estaba enfermo, le contagia a ella además la sífilis. No hay nadie, su hermano David, que la ha querido tanto, no la defiende porque hasta que muere la defiende, pues no hay nadie, ¿no? Entonces ella se enfrenta en el Liceo Fanning cuando ella dice que las mujeres no debemos tener obligatoriamente una educación religiosa, sino laica. Y que la religión, el amor a Dios es personal. No puede ser, digamos, dirigido. Permíteme, a propósito de eso, no solamente es que todas las madres de familia se ponen contra ella, todos los periódicos contra ella, sino que es aislada y retirada de todo. A propósito de ese aspecto religioso, la Iglesia ha pedido perdón por el caso Galileo y ha pedido perdón por el caso de las ofensas a la mujer. No, que yo sepa no hay ningún perdón. Perfecto. Tanto Dominga, Flora y Francisca son mujeres de su tiempo, o sea, pertenecen al patriarcado excolonial. Hoy vivimos el capitalismo de la posmodernidad, donde todavía prima una democracia excluyente y la diferencia entre los sexos. En este contexto, ¿cuál es la herencia que dejan a las mujeres de hoy estos 3 paradigmas de mujer? La capacidad de luchar por lo que tú crees que debes luchar. La fuerza para hacerlo. Porque Dominga lucha por su libertad. Ella no quiso entrar al convento, no está contra Dios, no está contra nadie. Ella quiere salir. Ha sido, su madre la mete al convento a la fuerza y nadie le permite que salga. Entonces, la capacidad de luchar por la libertad, su libertad. La capacidad de Flora de luchar por sus derechos a la herencia, a ser una persona. Y la capacidad de la Mariscala de luchar por un lugar en la política. Y fíjate, los 3 finales son bastante duros, ¿no? Porque la Mariscala muere deportada en Valparaíso. Lo único que le pide al Perú, antes de morir, es que quiere regresar, que la traigan al Perú, que la entierren en el Perú. Pero va a una fosa común porque nadie se quiere hacer cargo de ella. Flora Tristán no. Flora Tristán muere en el reconocimiento de su país. Ya ha tenido sobre todo la Unión Obrera y las peregrinaciones de una paria. Y Dominga vive como ella al final de sus vidas oculta. O sea, prolonga su ocultamiento incluso después de salir. Como ella le dice a Flora, ¿usted cree que yo soy libre? ¿Tú crees, Florita, que yo soy libre? Acá donde me ves con estos vestidos, en la calle, y para siempre yo sigo siendo la monja Dominga Gutiérrez. ¿Algún movimiento feminista ha reivindicado la figura de la Mariscala? Oh, me imagino que sí, no conozco mucho de esto. En el tema del feminismo hay un tema central, el tema de si la razón es sexuada o no lo es. Si la razón tiene sexo, entonces la mujer solamente tiene razón práctica y no teórica. Pero si la razón no tiene sexo, la mujer puede ser un genio. ¿Puede hacernos un comentario sobre el tipo de genio que probablemente tiene la mujer? Es una pregunta un poco difícil para mí porque primero no he reflexionado mucho en torno a ese punto. Segundo, yo no creo en una razón sexuada.
efectivamente sí creo en un desarrollo de una razón sexual, ¿no? Es decir, creo que todos nacemos con la misma inteligencia y la misma razón, salvo cuestiones genéticas. Pero el problema es cómo te forma, qué es la educación. Ahí es donde, porque si te van a formar para un filósofo, para un escritor, para un ingeniero, para un empresario, te van dando las armas para que tú vayas preparándote para eso. Pero si te forman para que seas mamá, esposa, con hijitos, te forman también para eso. Entonces, es una sociedad que va en contra de un desarrollo de las mujeres, de su propia inteligencia. A mí me acuerdo cuando estaba en el colegio, la profesora no podía creer que yo había leído esos libros. ¿Por qué los había leído? Porque había una biblioteca en mi casa y había un papá que te decía lee. Porque si hubiera estado en una casa que no hubiera habido libros. O sea, no es tampoco tu mérito, es lo que te va... Después es tu mérito cuando tú dices, no, yo no quiero esto. Yo voy a desarrollar tal capacidad porque me creo en la capacidad de hacerlo, en la habilidad. ¿Te das cuenta? Pero si no, te quedas. ¿Cuántas mujeres han podido ser ilustres, extraordinarias, si hubieran tenido una educación? Por eso es que Mercedes Cabello dice educación bárbara, ¿no? Te educan y te crean para que tengas una razón al servicio de una función de tu cuerpo, que es la de tener hijos. Finalmente, en la modernidad se ha promovido la virilización de la mujer y la desvirilización del hombre. Pero también aumentó el otro extremismo feminista, el que reduce a la mujer a objeto sexual. Ejemplo, las conejitas de Playboy, que también está acompañado con su contrapartida masculina, que es el eterno solterón que siempre pierde a todas las mujeres que puede tener a su lado. ¿Cuál es el justo medio para que la lucha feminista no se desvirtúe en una nueva alienación? Pienso que cuando en todas las filosofías, las luchas, las reivindicaciones siempre se van a los extremos. Hay momentos en que los grandes paradigmas chocan con realidades a veces muy difíciles. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lucha feminista en el Perú, estamos hablando de un sector. Si tú vas en la sierra, la gran mayoría de las mujeres está cumpliendo su rol casi como hace 200 años. Están preocupándose de la tierra, de los hijos, y las hijas están estudiando con otra visión, con otro mundo. Entonces, este extremo me parece más capitalino mundial, con una cierta lógica de irte a los extremos, siempre pasa eso. ¿Cuál es el justo medio? El tiempo y la razón, ¿no? El tiempo te va enseñando cuáles son los límites. El tiempo y la propia reflexión y lo que tú vas estudiando y leyendo te va enseñando. ¿Y sabes por qué te lo enseña? No te lo enseña a las buenas. ¿Cuánto disminuyó el movimiento feminista en 20 años, de los años 70, 80 acá? Ahora hay otra concepción, por ejemplo, esas organizaciones que trabajan acá están relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres. Ya no están en esos extremos. Manuela Ramos, Flora Tristán, ¿qué trabajan? Derechos de las mujeres. Están en las marchas, igualdad de salarios. ¿Te das cuenta? Es el tiempo que te va ubicando. Esos excesos han tenido sus picos que también corresponden a determinados tipos de sociedades. Eso podría decir. En nombre de librosperuanos.com, Sara Beatriz Guardia, muchísimas gracias por esta brillante aporte intelectual. Y gracias a ustedes.